RadioTV.mx presenta Pulso Saludable, cuidando tu estilo y forma de vida. Un programa diseñado especialmente para ti que te ocupas de tu salud. Conduce Liliana Noble. Chacha Charlie me está ayudando, gracias corazón. Ya me estoy viendo en la pantalla. Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al Pulso Saludable del día de hoy. 18 minutos de retraso, no tengo perdón, pero bueno, es que había alguna complicación con mi equipo para poder pasarles una nota muy interesante. Vamos corriendo a la información. Le cuento que hoy tenemos un programa bastante interesante. Nos va a acompañar un médico experto, un médico intensivista experto en varias áreas de la salud. Recordará que la semana pasada nos platicó de lo que era el hipo y hoy viene a Pulso Saludable completamente en vivo el doctor para platicarnos sobre qué es lo que tienen que hacer los pacientes que tienen esta condición conocida como diabetes, independientemente si es del tipo 1 o del tipo 2, pero qué es lo que tienen que hacer para prevenir un coma diabético, que es seguramente son estas elevaciones impresionantes de los niveles de glucosa en sangre, y esto promueve desafortunadamente los riesgos a los diferentes órganos que dañan directamente esta relación que existe entre la sangre contaminada, bueno, de alguna manera lo digo así, ya no sería experto si está bien mencionarlo así, pero con el exceso de glucosa. Y también vamos a platicar con nuestros compañeros de la Nueva Visión del Deporte sobre pues bueno, el fin de la Copa del Mundo en Rusia, y pues bueno, recordarán este partido tan importante que tuvo que ver con Croacia y Francia. Yo le iba a Francia, pues no se pudo, pero bueno, los croatas hicieron muy buen trabajo, y yo creo que todos en nuestras diferentes trincheras tenemos que aprenderle mucho a estos guerreros que de verdad no ante un gol no se rendían como se pudo ver en otras selecciones, incluida la mexicana. Como no, hay que echarle muchas ganas, chiquillos. Y además les voy a platicar hoy, vamos a empezar este programa del miércoles 18 de julio de 2018 sobre, hoy en la mañana tuve la oportunidad de estar en una conferencia de prensa en donde estuvo Mayra Galindo, la presidenta o directora general de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, en donde se habló de la atención óptima y tratamientos, que son unas deudas pendientes para todos los pacientes que tienen cáncer de próstata, pero ellos presentaron un documento que más adelante se va a presentar a diferentes instancias, porque ellos lo que quieren es homologar una norma que existe, es la NOM 048 a favor de los pacientes con cáncer. Ellos solicitan tres cosas básicamente. Uno, que se actualice el cuadro básico y catálogo de insumos del sector salud con la finalidad de que las instituciones de salud ya cuenten con todos los arsenales terapéuticos para poder darle al paciente las diferentes opciones de tratamiento. Todo esto tiene que ver con, bueno, en algún momento nos hablaba el doctor Astudillo de que hoy se habla de la medicina personalizada, estos trajes a la medida con los diferentes escenarios que ya existen a través de las diferentes terapéuticas para ofrecerle al paciente la mejor alternativa en materia de tratamiento, el que mejor le vaya a beneficiar, aunque se llame el mismo para todos, cáncer de próstata. Además, también quieren difundir la guía de consulta del médico para la atención de la próstata con los profesionales de la salud en todo el país para su conocimiento y aplicación en beneficio de los pacientes. Y finalmente, otro de los tres puntos que ellos puntualizan en esta homologación de la NOM 048 es actualizar las guías de práctica clínica tanto del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, CENETEC, como de las distintas instituciones de salud para justamente la homologación de esta norma. Así es que, si me ayudas, mi querida Gris, para
ya empezar a correr el material que ustedes van a poder ver en este momento, y les voy a ir en el Inter platicando un poquito. Estuvieron varios actores importantes en esta conferencia de prensa, y bueno, vamos a escuchar primero la voz del doctor Samuel Rivera, quien es oncólogo médico, y él también es expresidente de la Sociedad Mexicana de Oncología, ESMEO. Desde la edad hasta si han tenido familiares con cáncer, porque esto establece también mucho del riesgo que se pueda presentar para padecer el problema. Un paciente cuyo padre o hermanos han tenido cáncer de próstata, seguramente que tendrá un mayor riesgo de presentar cáncer de próstata, incluso a edades más tempranas. Entonces, el conocer al paciente en primera instancia es importante. El segundo punto, que ya es el aspecto médico como tal de indicar una prueba de antígeno prostático, pues es una prueba realmente sencilla, se hace en la sangre. Hay dos maneras de detectarlo, uno midiendo exactamente qué nivel tiene, otra si el nivel está más alto de lo normal por una prueba que no mide valores precisos. En muchos de los sitios se tiene la prueba cuantitativa como tal del antígeno prostático, y entonces dependiendo del nivel es como uno determina si hay mayor riesgo de tener desde un problema como tal inflamatorio de la próstata o hasta cáncer. El acompañarlo del tacto rectal siempre es conveniente porque incrementa un tanto la posibilidad de detectar el cáncer. Hay tumores que ya se pueden detectar por medio del tacto. Desafortunadamente, cuando también podemos palpar el tumor a través del recto, pues implica que probablemente ya también tenga un cierto avance en cuanto a la enfermedad. Por eso es que tienen que hacerse los dos estudios, porque la sensibilidad se incrementa, ¿sí? Ahora, en cuanto a quienes tendrían que hacerse el antígeno prostático, bueno, son los hombres, el antígeno prostático y tacto rectal, son los hombres mayores de 45 años, y sobre todo aquellos que tienen factores de riesgo son quienes tendrían que estar haciéndose una prueba por ese antecedente y ese mayor riesgo de presentar la enfermedad. Ahora, comentaba también hace un momento que en otros lugares del mundo ya resulta incluso algo que no indican de manera rutinaria. En estos países en donde tienen una incidencia de enfermedades avanzadas más bajas que en el nuestro, lo que se establece es que se comente con el paciente, se le diga la posibilidad de los riesgos de la prueba como tal, que no son en realidad riesgos importantes. Ahí sobre todo va en cuestión de que un paciente que tiene una elevación del antígeno prostático no necesariamente va a tener cáncer. Entonces, por eso es que se hace tanto el énfasis que en un momento dado los pacientes tienen que evaluarse ya una vez que hay la sospecha, evaluarse por el especialista como tal. En nuestro país no podemos recomendar que no se hagan estas pruebas porque no tenemos la evidencia de que no pueda funcionar, y sí tenemos el problema de lo que ya tanto se ha comentado y el doctor Manzanilla lo ha enfatizado tanto también, de las enfermedades avanzadas en el cáncer de próstata. En relación al tema de la homologación de la atención, evidentemente va a llevar tiempo. Y bueno, ahorita también vamos a escuchar lo que, bueno, este fue el doctor Samuel Rivera, le decía yo, oncólogo médico y expresidente de la Sociedad Mexicana de Oncología, conocida como ESMEO, y ahora mismo vamos a escuchar a Leticia Aguilar, quien es representante de la Alianza Uniendo Fuerzas contra el Cáncer de Próstata. Ella menciona también que desde la sociedad civil, porque esta es una ONG sin fines de lucro, ellos organizan que se estén realizando diferentes acciones, diferentes esfuerzos para promover esta homologación de la norma entre la comunidad médica, los pacientes y sus familiares.
primera etapa tiene que ver con lo que ya hemos platicado, que es la capacitación del personal en las instituciones de salud de los 3 niveles. Por otro lado, también se ha mencionado esta actualización de los cuadros básicos, de eso depende mucho también la homologación de la atención, de que todos podamos contar con los medicamentos que menciona la NOM, pero sobre todo también depende mucho de las organizaciones civiles y de los pacientes la presión que ejerzamos, ¿no? Evidentemente, ya desgraciadamente estamos acostumbrados a escuchar que vamos a alguna institución de salud y la respuesta es que el medicamento no está disponible, ¿no? Entonces, con la norma nosotros ya no podemos aceptar esa respuesta, porque lo que tenemos que hacer es, ¿cómo de que no está? Si la norma dice que tiene que estar, entonces yo lo que tengo que hacer es irme a quejar a CONAMED, buscar la forma de que los pacientes se movilicen y sobre todo lo primero es informándolos, o sea, cuáles son nuestros derechos, a qué tengo que tener acceso en la etapa en la que estoy en mi tratamiento y también desde la detección oportuna, porque obviamente si a los médicos no se le dan los insumos de las pruebas de antígeno prostático, ¿cómo queremos elevar ese nivel de detecciones en etapa temprana? Entonces, el asunto es que a partir de la NOM es que ya no nos podemos quedar con las respuestas de antes, ¿no? Eso es lo que hace la diferencia, que ahora podemos exigir porque ya hay un documento que nos permite exigir. La primera acción es precisamente la prevención de la salud. ¿Cómo vamos a establecer los objetivos y las líneas de acción? Precisamente informando a la población cuáles son los factores de riesgo de este problema. Bueno, y les decía que, bueno, ahorita vamos a escuchar la voz del doctor Hugo Manzanilla, quien es tesorero del Consejo Nacional Mexicano de Urología, y él nos va yo le preguntaba justamente que cuáles eran estas 5 acciones. Ellos hablan de hacer una campaña a nivel nacional de prevención y de orientación en materia de cáncer de próstata, y él nos va a platicar de los 5 aspectos importantes que va a contener esta alianza y también esta organización que van a hacer con todas las instituciones que se espera se unan para poder hacer esta forma preventiva para poder ayudar a los caballeros, porque recordemos que esta es una enfermedad que, si bien no da síntomas, las estadísticas hablan de que está considerada como la primer causa de mortalidad por cáncer en hombres. Entre 5 y 7 mil decesos ocurren cada año, y pues bueno, es muy importante tener en consideración que esta enfermedad en México también cada año pudieran ser una cifra mayor de mortalidad a la que se conoce de las muertes que ocasiona el cáncer de mama. Entonces, desafortunadamente también se sabe que 7 de cada 10 hombres llegan con la enfermedad avanzada, en donde ya no tiene cura la enfermedad y mucho no se puede hacer. Entonces, escuche usted muy bien la importancia de la detección oportuna, pero también de la revisión. Por favor, déjese revisar, caballero que me esté escuchando. Hágase el tacto rectal, y tan importante el tacto rectal como el antígeno prostático. Uno no puede ser, tienen que ir acompañados, dirían por ahí, junto con pegado, ¿no? Escuchamos. Si están o no en la capacidad de desarrollar la problemática o no, y concientizar a la población masculina de que acuda realmente a la consulta, porque se ha satanizado mucho la consulta con el urólogo porque representa igual a un tacto rectal violento, ¿no? Entonces creo que ese es el primer objetivo muy puntual que tenemos, la promoción de educación de la salud. Segundo, por supuesto que tiene que ir enfatizado a un diagnóstico oportuno de la enfermedad. Si ya vimos que 7 de cada 10 enfermos están en una etapa no curable, por supuesto que el segundo objetivo va enfatizado al diagnóstico oportuno. Tercero, la homogeneización en el tratamiento. Voy a comentar, aunque a lo mejor pueda no ser correcto. Tuve la oportunidad de tener parte de mi formación oncológica en Alemania. Y 2 cosas puntuales para cáncer de próstata. 1, los especialistas urólogos que trabajan en provincia y que no laboran en hospitales universitarios tienen totalmente prohibido establecer tratamientos para cáncer de próstata a la población que atiende. Tienen la obligación de referirlos a hospitales institucionales en donde se les establece un tratamiento quirúrgico o un tratamiento médico, y el paciente es devuelto a ese especialista, pero ya con la línea de tratamiento que debe llevar. Y 2, dando consulta, le pregunté a un paciente, bueno, ¿en qué le puedo ayudar?
¿por qué está usted aquí? Doctor, pues estoy aquí porque tengo 62 años de vida y porque es el 18 de julio del 2018 y son las 10:10 de la mañana. Eso fue puntual para mí, de saber cómo en una población con educación apropiada de la salud acuden sin que tengan absolutamente ningún síntoma. Ejemplo 2 para desafortuna. ¿Sí? Pregunto a un paciente, bueno, ¿y por qué razón acudió tan tarde aquí a la institución para que se le vea al paciente? Porque no me dejaba mi patrón venir, porque si dejo de asistir a mi trabajo, no me pagan el día. ¿Sí? El día de ayer, ejemplo mexicano, recibo un paciente en mi consulta y resulta que después de haberlo enviado con un diagnóstico de una etapa avanzada de la enfermedad, el especialista que lo atendió en una institución que no menciono, le quitó el tratamiento, la enfermedad avanzó y el paciente se presentó 3 años después conmigo en una etapa totalmente deplorable. El día de ayer, creo que eso nos tiene que hacer conciencia como médicos y como población de que nosotros tenemos la necesidad de que en México se voltee a ver esta enfermedad, que se homogeneice el diagnóstico, que no sea, insisto, mi pensamiento o el pensamiento de otro especialista, sino que esté normado. Por eso, este documento inédito que fue editado en diciembre del año pasado tiene tanta importancia para nosotros como sociedad civil. Ya la difusión ya está. Es convertirlo en obligación que cualquier médico, sea de primer contacto, sea especialista, se apegue a los lineamientos que la norma oficial dice. Tercero, por supuesto, después de homologar los pensamientos de los especialistas, tenemos que tratar de brindar un tratamiento eficaz y oportuno, ¿sí? Eficaz y oportuno, ya lo dijo la señora Mayra Galindo, tenemos la fortuna de que en este mes ya el Consejo General de Salubridad actualizó el protocolo técnico de la atención para el cáncer de próstata y eso le proporcionará a nuestra población mexicana una mejor proporción de medicamentos. Pero ahí va el cuarto punto, precisamente, la integración de medicamentos que realmente puedan ser de aporte, de prolongación en la calidad de vida del paciente y la supervivencia aún con la enfermedad. Y por último, el quinto punto, por supuesto que tiene que ser un seguimiento apropiado. De nada sirve que yo establezca un tratamiento apropiado si no le voy a dar seguimiento a la enfermedad. Ese paciente debe tener también un protocolo de citas subsecuentes para que acuda con su especialista y en la institución que ellos acudan para que se les dé un seguimiento apropiado a su enfermedad. Gracias. Tenemos otra pregunta. RadioTV.mx. Deja que tus ojos nos escuchen. 4 de la tarde con 36 minutos, 16 horas 36 minutos. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma de esta empresa que es www.radiotv.mx. De repente ven que hago los ojitos así como de chinita.
Es que tengo muchos reflectores aquí enfrente y la verdad es que el doctor no me dejará mentir que uno se deslumbra con tanta luz. Oigan, estoy muy contenta porque me acompaña un doctor que recién conocí y yo les decía que parece modelo, que no, esas buenas fotos, pero la realidad es que es un doctor muy inteligente, sabe muchísimas cosas. Recordarán que la semana pasada platicamos sobre el hipo y qué taquillera resultó esa nota, que hasta en Monterrey la repliqué en el Estado de México, en Mexiquense, porque pues bueno, son los lugares en los que tengo actividad en materia de salud en estas otras dos compañías. En Milenio no, porque nada tiene que ver con el hipo, con la responsabilidad social, pero si no también no hubiéramos hablado en Milenio del hipo. Y bueno, ya se encuentra conmigo el doctor Marco Antonio Otero. Él es, Toledo, perdóname. Él es intensivista y también es médico urgenciólogo. Doctor, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Es el segundo, conozco a una doctora que es urgencióloga y usted es el segundo doctor que conozco urgenciólogo. Normalmente, o la mayoría de la gente no conoce en esta área de la medicina, ¿no? Sí, lamentablemente... Muchas gracias. La verdad es que la medicina de urgencias es una medicina relativamente nueva en México. Desde 1985-86 se empezó a abrir la medicina de urgencias en relación a la cuestión del temblor. Ah, sí. Sí, de ahí nace nuestra especialidad en México. Qué interesante. O sea, ¿del 85 o de cuál temblor? Sí, del 85. Del 85, o sea, está tan joven como yo. Se me queda viendo Chalco diciendo, ¿estás segura de lo que estás diciendo? No tanto. Y bueno, vamos a platicar con el doctor sobre la importancia que usted, que nos hace favor siempre de elegirnos con su preferencia, conozca. Seguramente todos tenemos un familiar, y si no un amigo, y si no, bueno, usted es paciente y tiene diabetes, no importa si es del tipo 1 o del tipo 2, pero hay épocas del año, yo no sé por qué, en donde se llenan los servicios de urgencias o los fines de semana de enfermos que tienen diabetes, pero tuvieron una elevación disparada de la glucosa. ¿Esto a qué se está debiendo, doctor? ¿A las festividades? Sí, de hecho hay mayor incidencia de urgencias del paciente diabético. Me refiero a estado hiperosmolar, cetoacidosis diabética, hipoglicemia, ¿no? Esto en relación a la dieta. Para ponerlo un poco en perspectiva, en 2016, ¿sí? La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición nos da unas cifras bastante interesantes. Sí. Más o menos 9.8% de la población se debutó en este periodo, del 2012 al 2016, o sea, sí hubo un incremento considerable del 12 al 16. Pero algunas de las estadísticas impresionantes aquí es que 44.5% de la población que ya se conoce diabético no hace ninguna medida preventiva, ¿no? Y ese es un grave error, ¿no? Porque la diabetes, si bien es una enfermedad crónico-degenerativa que ataca desde la cabeza hasta los pies, puedes prevenir muchas cosas, ¿no? Claro. La amputación, las alteraciones visuales, que de hecho son las principales causas de morbilidad en los pacientes, claro, con diabetes, ¿no? Entonces, efectivamente, en estas épocas donde hay festividades, ¿no? Diciembre, fines de semana, pues la gente tiende más a consumir más carbohidratos, ¿no? Una mala dieta, y si a eso le añades malos hábitos en cuestión de ejercicio, pues son los pacientes que tenemos con frecuencia en unidades de urgencias, incluso en terapia intensiva. Doctor, usted dice 3 cosas que me gustaría centrarme un poquito antes de que el tiempo avance. Habla usted de esta no apego al tratamiento, y que hay muchos pacientes que ya sabiéndose, conociéndose con diabetes, deciden lo que platicábamos antes, ¿no? Que deciden no utilizar la alternativa de medicina, ya sea que se llame metformina, ya sea que se llame insulina, porque le tienen temor y suponen que este tipo de tratamientos los va a llevar a un aceleramiento de un daño renal, de una visión ya muy limitada, de un infarto. ¿Esto por qué se tiene esta idea tan errónea, doctor? Lo que comentas es muy interesante. Hacía años anteriores, hacía 5, quizás 6 años,
la gente tenía pensamiento de que la insulina dejaba ciego, y esto no es así. Lo que deja ciego pues, es la enfermedad, ¿no? Niveles altos de glucosa condicionan retinopatía, falla renal, y eso es lo que deja ciego. La insulina no ha demostrado que tenga efectos nocivos hacia la función renal o hacia la función visual de las personas. Entonces, claro, son pacientes, antes los médicos decidíamos no utilizar insulina hasta que el medicamento farmacológico ya no tuviera éxito con el paciente. Y esto es un grave error en la actualidad. Mientras quizá más rápido puedas utilizar la insulina para el paciente, mucho mejor. ¿Por qué los pacientes no tienen apego al tratamiento? Pues porque no es divertido estarse poniendo la insulina 2 veces al día, ¿no? En una presentación y a lo mejor otra dependiendo de los niveles de glucosa. Entonces, claro, por eso es difícil el apego al tratamiento. Pero si además el apego del tratamiento farmacológico no lo tiene el paciente, a eso, insisto, hay que añadir el hecho de la dieta y del ejercicio que realmente, insisto, en esta encuesta de la encuesta nacional de salud y nutrición, 43-45% no tienen ninguna medida preventiva para tratar de evitar los niveles de glicemia tan altos, ¿no? Entonces, ahora, usted mencionaba otra parte, la parte de la dieta, los alimentos hipercalóricos, el exceso no solamente daña a ellos, sino también a los que hasta este momento no nos sabemos con diabetes, pero a ellos muchísimo más. Y luego vienen estas comilonas, ¿no? Me decía un doctor en Europa que cuando se reúne uno en Europa a diferentes actividades, es prácticamente una ley o es una cuestión de costumbre, pero no intervienen ahí los alimentos. Y aquí nosotros en América Latina socializamos, vamos a echarnos un café, pero termina siendo el café más el pastel o más la Así comida. Es. Vamos a reunirnos, Charlie, y entonces comemos, y comemos mucho. Entonces este mal hábito, el hábito equivocado, lo siguen implementando los pacientes. Ahí ¿cómo se les convence? ¿Cómo se les llega a esa parte sensible para que hagan esta evaluación que es lo mejor, seguir consumiendo todo lo que habitualmente hacías y restarle minutos de vida a tu vida? Yo veo aquí 2 posibilidades. La primera es educar a la persona, al paciente, en relación a la enfermedad. Lamentablemente en la consulta tú ves que los pacientes que tienen diabetes no tienen conocimiento del medicamento que toman. Eso es algo importante. 2, hay que concientizar a la familia, ¿no? Porque no es bonito una persona diabética que quiere esforzarse por su dieta y al lado está algún familiar comiéndose algo pues rico, ¿no? Algo con alto valor de carbohidratos. Exacto. Entonces, es una oportunidad para la familia de modificar los hábitos dietéticos. ¿Por qué? Porque si mi mamá o mi papá tiene diabetes, yo tengo altas posibilidades de tenerlo. La Asociación Americana de Diabetes saca este término de prediabetes que a nosotros los médicos nos cuesta un poquito de trabajo entender, porque de hecho la ADA dice, no es una entidad nosocomial, no se tiene que tratar como tal, pero es una bandera roja para iniciar tratamiento de modificación en el estilo de vida. ¿A qué se refieren cuando no es nosocomial? No es una entidad reconocida, o sea, no es algo que debas dar un tratamiento quizá farmacológico, me refiero a la prediabetes. Antes de la diabetes. Exacto, y ahí es donde debemos agarrar a los pacientes en un primer nivel de atención, ¿no? Un paciente obeso, que dicho sea de paso, 33.3% de la población mexicana mayor a 15 años es obeso. Ay, en ese momento hay que agarrar a los pacientes para entrenar a la familia, para educar a la familia y evitar la progresión de esta enfermedad. ¿Es la etapa de la resistencia a la insulina que ustedes le llaman? Es correcto, síndrome de resistencia a la insulina o síndrome metabólico, pero esta entidad de síndrome metabólico ya condiciona ya condiciona algunas cuestiones patológicas, ¿no? Elevación de ácido úrico, obesidad, etcétera. La prediabetes no necesariamente, son niveles quizá discretamente elevados de glucosa, los cuales quizá no se tiene que dar un tratamiento farmacológico, pero sí un tratamiento de educación a la familia, de hacer mayor ejercicio, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, doctor, me da mucho gusto porque siempre la gente en redes sociales se hace presente, y desde Colombia nos está preguntando Alice Chavarría Villada, saludos nena, ella pregunta que si el azúcar de las frutas, la fructosa, es perjudicial para los
los pacientes con diabetes, doctor? Todo lo que se consume en exceso es perjudicial, ¿no? Todo lo que se consume con moderación puede ser benéfico. En general, la fructosa, los alimentos que existen en frutas no van a condicionar mayor daño a los pacientes con diabetes. Pero, por ejemplo, se puede comer un mango completito, pero no 10 mangos. Es correcto. Pero ni yo, ¿no? Porque sí, claro, creo que hasta da diarrea. Claro. Alguna vez lo experimenté cuando era muy joven en Papantla, nunca hagan eso. Sí, claro. O sea, un paciente diabético controlado puede comerse un mango, no va a pasar nada, pero igual si come 10, 15 mangos, pues igual puede tener alguna repercusión. Doctor, ¿cómo puede hacer el paciente para poder conocer cuál es su estado de salud relacionado a su enfermedad? Porque a veces la gente dice, bueno, es que me fui a hacer una toma de tal estudio y dice que estoy en rango, pero yo ya sufrí de un infarto. Entonces, a veces la gente me pregunta y le digo, es que usted tiene que preguntarle a su doctor, pero es que esas cifras están pensadas en alguien que no ha sufrido un infarto. ¿Cómo tiene que hacer? Porque entonces ya las cifras aquí cambian completamente. Sí, cambian. De hecho, para cierto tipo de patologías hay algunas metas a valorar, pero básicamente un paciente diabético deberá de mantener una glucosa en ayunas de 8 horas de ayuno, no por arriba de 125 miligramos sobre decilitro. Entonces, aquí lo importante es que el paciente tenga una revisión rutinaria en relación a la vista, a la función renal, porque hay que recordar que es una de las principales, si no es que la principal causa de falla renal, la diabetes. Entonces, las consultas recurrentes con el médico familiar, el médico de primer contacto, para que sea referido a las áreas que corresponden, ¿no? Doctor, finalmente, los pacientes que hasta el momento, los seres humanos que hasta el momento no nos conocemos con diabetes, ¿qué cifras tendríamos que tomar en consideración? Porque de pronto también pasa esta otra parte de la historia, ¿no? En donde tú vas y te hacen tu examen y en realidad, pues, te dicen usted está bien, pero ¿qué tal si tú estás, no sé, en 101 y la media era 100? Bien, muy interesante tu pregunta. La Asociación Americana de Diabetes saca una encuesta de 7 preguntas muy sencillas, ¿no? ¿Está en internet? Sí, si quieres comparto la información. Claro, sí, gracias. Son 7 preguntas bien sencillas en relación a la edad, el peso, la actividad física o no, y con cada ítem te da un punto. Un punto. ¿No? Entonces, si tú acumulas más de 2 puntos, tienes alto riesgo de ser diabético, y si acumulas más de 4 o 5 puntos, necesitas un chequeo regular. Ahora, el diagnóstico de diabetes no se hace por Destroxis, ¿no? El Destroxis es el que nos pinchamos, ¿no? Yo tengo un aparatito de eso y la otra vez pensé, yo creo que todos los días me voy a revisar. Eso no lo... No. Además ni soy experta, ¿no? Sí, eso no es la forma de realizar el diagnóstico y solo metemos temor. Entonces, la forma de realizar el diagnóstico es una glucosa en ayunas, 8 horas de ayuno, ¿sí? Y con un rango por arriba de 126 miligramos sobre decilitro. La otra es por un estudio que se llama hemoglobina glicosilada. Te da un comportamiento de la glucosa durante 3 meses, y si es por arriba de 6.5%, ese paciente es diabético. O la otra forma es que el paciente se tome una prueba de azúcar, previamente le da 75 gramos de glucosa, y a las 2 horas le tomas el azúcar. Si tiene más de 200 miligramos, ese paciente es diabético. Pero en este inter de 2 horas ya comió. Sí, o sea, el paciente llega al laboratorio. En ayunas. Tú le das los 75 gramos de glucosa y a las 2 horas tomas nuevamente una glucosa en sangre. Si sale por arriba de 200, ese paciente es diabético. ¿Y ya no hacen otra confirmatoria o ya? Bajo algunos casos, cuando no son, por ejemplo, cuando son limítrofes, ¿no? Por ejemplo, que la hemoglobina glicosilada está en 6.3, es posible o es necesario realizar otro estudio confirmatorio. Oiga, doctor, pues lo quiero comprometer. El doctor es parte del grupo de médicos expertos del Hospital Juárez de México. Venga pronto, regrese, porque este tema de la diabetes da para mucho y de pronto suena bien muy complejo. O sea, la realidad es que sí lo es, pero el paciente se va a ir habituando porque es lo que tiene que hacer ya el resto de su vida. A lo mejor al principio va a ser muy complicado, pero justamente ese es el momento del enganche, yo le llamaría, del paciente, que se aprendan sus cifras, que se conozca bien, que haga lo que el médico le manifiesta,
para que, pues bueno, al final del tiempo se retrasen en la mayoría de las posibilidades todas las complicaciones y que el paciente muera a causa de otra cosa. Un paciente diabético que se cuida bien tiene una expectativa de 20-25 años sin complicaciones, o sea, les va bien. Un paciente que no se cuida, en 5 o 6 años ya tiene complicaciones, ¿no? Y graves. Y graves, claro, muy, muy graves, ¿no? Claro, Entonces, porque el que se cuidó, pues bueno, por la misma naturaleza de la enfermedad ya empieza a tener las complicaciones, pero no severas. más bien es como una oportunidad para las personas de modificar el estilo de vida. Es una enfermedad que debemos de entender como tal, como una enfermedad, pero que nos tiene que dar la oportunidad de modificar nuestro estilo de vida en relación a la nutrición y al ejercicio. Doctor, 3 cosas finalmente para que evitemos ser presas de la diabetes. Ejercicio. Diario. Ejercicio diario, por lo Podemos menos descansar un día a la semana, ¿no? Caminata 15-30 minutos diarios, una dieta balanceada y el chequeo después de los 30-40 años de edad, más si tengo antecedentes familiares de... ¿Mamá? Directos, ¿no? Papá, mamá, hermanos. Bien. ¿Los abuelos no cuentan aquí? No directos, no. No es como directo. Ah, ok, perfecto. Pues ahí la información de calidad en esta tarde en Pulso Saludable del doctor Marco Antonio Toledo, le decía yo, médico intensivista, urgenciólogo del Hospital Juárez de México. Doctor, gracias, va a volver pronto, ¿verdad? Claro, cuando me El inviten. modelo de Pulso Saludable. Gracias. Vamos a pausa y volvemos, tenemos la recta final, ya están aquí los chicos de la nueva visión del deporte. Vengo. RadioTV.mx. Deja que tus ojos nos escuchen. RadioTV.mx. Deja que tus ojos nos escuchen.
radiotv.mx. Deja que tus ojos nos escuchen. radiotv.mx. Deja que tus ojos nos escuchen. Ay, 4 de la tarde con 58 minutos ya en la recta final de Pulso Saludable. Y ya se encuentran conmigo los guapísimos y se agregó un guapísimo, mi querido Chacha Charlie. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mira, hasta por estaturas. Sí, cabemos los tres. ¿Cómo están, Charlie gente? lo pueden leer los jueves en la sección de responsabilidad social. Mañana que compren el periódico. El periódico, sí, claro. ¿De qué hablas de tu...? Mañana tenemos una entrevista bien interesante que es con los chicos de Conduce y con las motonetas eléctricas y con Mobike. Nos platican ahí un poquito sobre las acciones que toman para cuidar el medio ambiente en cuestión de movilidad y contribución para ciudades inteligentes. Mañana lo pueden leer en Milenio Diario en la sección de tendencias. Y bueno, ya está con nosotros, pues todo, no, creo que ni se vio, ¿sí se veía? No se veía. No sé. Creo que puedes repetir lo que decías. Sí, venga. Bueno, les comentaba que el día de mañana pueden comprar el periódico Milenio Diario, la sección Tendencias, para que lean una entrevista bastante interesante que hicimos con Econduce y con Mobike. Ahí van a poder encontrar lo que este par de empresas hacen para cuidar el medio ambiente, para contribuir a generar, a hacer de la Ciudad de México una ciudad inteligente y las mejoras que bastante hacen falta en movilidad. Mañana, sección Tendencias. 15 pesitos, llévele, ¿no? Barato. Y si no, léanos en la página web, porque ahí luego vienen las estadísticas y eso es lo que más nos gusta. En milenio.com, sí. Oigan, y ya se encuentra conmigo mi guapísimo. Sí, ¿cómo están? Josué, acompañado de otros guapísimos. Juanjo. Sí, como siempre, un placer. Mani, querido. Hola, Lili, Los muchas gracias. quiero, queridos. Gusto. Oigan, pues ya la recta es final, después de Pulso Saludable, que ya está a nada de acabar. Bueno, se quedan con la nueva edición del deporte, pero rapidísimo. Croacia, Francia, ¿qué les dije? Nos puede dar una sorpresa y chan. No, era al revés, tú ibas a Croacia. Pero dije que nos podía dar una sorpresa de que iba a ir avanzando. Croacia, sí, claro. Hace programas anteriores nosotros lo dijimos que Croacia era el caballo negro del Mundial. Desgraciadamente sí, llegó a la... Bueno, no desgraciadamente, afortunadamente para ellos llegó a la final. Y un dato muy curioso, Lili, compañeros, que a lo mejor muchos no observaron y no vieron. Hace 8 años México le ganó a Francia en fase de grupos y Francia quedó eliminado. Hace 4 años México vuelve a hacer la historia con Croacia ganándole y vuelve a quedar Croacia fuera de fase de grupos. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasa con el fútbol mexicano, no? ¿Por qué fregados nosotros no damos ese brinco y por qué no llegamos a ese tan ansiado quinto partido? Porque estas dos selecciones solo tuvieron 8 años para hacer un cambio y llegar a la final. Es que pero nosotros también nos imaginamos cosas fregonas, ¿no? y ellos las hicieron, esa es la gran diferencia, que no hay que imaginar. También te tienes que preguntar
cómo están trabajando los otros equipos, tanto Croacia como Francia, para un mundial y qué es lo que están haciendo. Y qué es lo que está dejando de hacer el mexicano. Pero si no, miren, pueden utilizar a otras personas, porque ya puso el ejemplo Francia, ¿no? Sí. O sea, la mayoría son africanos, ¿no? Sí, son nacionalizados. Entonces yo creo que aquí tendremos que empezar a pensar en esas posibilidades. ¿En nacionalizar? Aunque también, ¿extranjeros? También tienen que empezar a ver la gente de la cantera. Ahí hay mucho talento. Vayan y revisen a la gente de ahí. No solo se lleven la finta de la bonita cara, porque las piernas entonces no les sirven. Yo lo dije hace 15 días cuando eliminaron a México, que qué necesitaba hacer la Federación Mexicana para el siguiente mundial, ¿no? Porque si esta o la pasada fueron de las mejores generaciones que ha tenido México, ¿qué va a pasar en Qatar 2022? Y sobre todo, ¿qué va a pasar en Naciones Unidas 2026? Naciones Unidas. Naciones, bueno, se le está denominando ¿dónde va a estar Canadá y... No, se va a llamar el próximo mundial después de Qatar, las Unidas, y entre también Canadá, México y Estados Unidos. Otro factor que tiene mucho que ver en el siguiente mundial va a ser el aumento de selecciones. Claro. Porque ahí va a ser más competitivo, va a haber más selecciones, entonces ya no vamos a saber si simplemente como fue México, que ganando 2 partidos avanzó a la siguiente ronda. A lo mejor ya aquí tienes que ganar 3 y México nunca ha podido hacer esa hazaña. Eso no es lo peor, deja tú cómo van a cambiar el calendario. O sea, el mundial va a arrancar en noviembre y va a terminar en diciembre. Vas a tener que mover todo para tanto Liga Mexicana, Liga Española y todas las ligas las vas a tener que mover por el nuevo mundial. Pero está bien porque las temperaturas están muy fuertes. Para Qatar están buenas, ¿no? Para Qatar sí es muy viable que se cambie, pero es como dicen, las ligas, vas a tener que mover todos los calendarios de todas las ligas porque la mayoría se cierran en diciembre, la mayoría, sobre todo la mexicana, la final se juega en diciembre, entonces ojo ahí con lo que se va a hacer. Y con todo respeto para Qatar, no creo que tenga para ofrecer un buen mundial, porque sé que faltan 4 años y que van a construir estadios, pero con dinero. Futbolísticamente quizá no, pero económicamente y socialmente más que nada va a ser eso. Qatar no es por demeritar, digo, quedan 4 años, un equipo que sí lo hemos visto en eliminatorias, no ha logrado avanzar más allá de los donde siempre se queda, que es precisamente en eliminatorias, pero como bien lo comenta Liliana, el precio del dinero allá en Rusia, en Qatar, ahí sí vale. Charlie, con dinero baila el perro, ¿sí o no, Charlie? ¿Tú qué opinas? ¿Te gusta el fútbol? A mí yo soy un poquito, no soy muy fan del fútbol, pero digo, también puedo opinar. Creo que en este caso voy a opinar un poquito sobre la selección mexicana. Él decía que tenemos ha sido la mejor selección que hemos tenido. Yo creo que no sé en qué te basas para decir que es la mejor, porque siempre, a lo que voy es de que siempre han hecho el mismo papel. La selección mexicana jamás pasan del cuarto partido, solamente una vez con el matador. Por cómo está jugando México. Creo que esa ha sido la mejor selección que hemos tenido. Tienen como una maldición y jamás, no sé, tienen todo para poder avanzar. Tienen patrocinios, tienen el mejor todo equipo por parte de la federación. Todo el apoyo, como que su única preocupación es jugar al fútbol y no lo hacen, no lo hacen. Es que es cultural el asunto. Mira, me refiero que es la mejor selección últimamente porque a lo mejor sí los jugadores brillan ya más que anteriormente, ya son más conocidos a nivel internacional, pero le acabas de dar en el punto, solo tienen que dedicarse a jugar y creo que ellos se basan más ya a los patrocinadores, a lo que ganan, a los comerciales, los explotan mucho en publicidad, también creo que eso, no sé si eso influye un poquito. Creo que ya los jugadores se van más del lado por lo económico que por lo futbolístico, es triste reconocerlo, te lo reconozco, sí, pero también es malo, ¿por qué? Porque a México no le estás dando nada deportivamente. Mi querido Juanjo, finaliza. Para que nos digas de qué viene tu programa. Nada más rápido para finalizar. ¿A cuánto estará el álbum para Qatar 2020? 22, porque estaba muy caro y ahora van a subir. Pero vamos a ir, ¿no? Todos juntos. Todos vamos a ir a Qatar. Yo soy la porrista de estos compañeros. Pulso Saludable invita a Qatar. Sí, a ver. Pulso Saludable paga los patrocinios. Patrocinadores. Por favor. Con la del Puebla. ¿De qué viene tu programa? Bien, vamos a hablar de la Liga MX, por supuesto, todo lo que viene. Ya presentó indumentaria ayer Cruz Azul, estuvimos presentes. Mañana presenta América, ya viene la primera jornada. Y además, la señora Lucha Libre con los maestros, los expertos de la lucha libre, que es el señor Juanjo Garibay y Manny Hernández. La Liga Mexicana de Béisbol también está en nuestra escaleta. Y por supuesto, hará su arribo
nuestra señorita productora Gris Campos para hablar de la Liga Femenil de nuestra Liga MX. Mi querido Mani, pues como siempre, gracias, y sobre todo gracias a usted por su preferencia, mi querido Mani, gracias. Juanjo, gracias a ustedes. Charlie, gracias. Hasta luego, Josué, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Soy Liliana Noble, quédese con la programación de Radio TV, www.radio.tv. Mañana tenemos una cita en Pulso Saludable, 4 de la tarde en punto. Quédese, Nueva Visión del Deporte, no se despegue, ya regresa. Radio.mx presenta